Amigo, buenos días. Soy Dante Bobadilla y esto es Voz Liberal. En esta ocasión tengo el honor de conversar con un distinguido intelectual, un economista brillante que está postulando al Congreso. Me refiero a Eugenio de Medina. Con él vamos a tener una serie de conversatorios en estos tiempos de cuarentena y vamos a exponer algunas ideas y clarificar algunos aspectos de la política nacional. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Un honor estar contigo, Dante, haciendo realidad algo que hace tiempo queríamos, que era juntarnos a conversar temas nacionales, antes incluso de mi postulación al Congreso. Así que yo encantadísimo de compartir contigo estos días de cuarentena. Bueno, haremos las reuniones de café pues de manera virtual, ¿no? Tendrá que ser por ahora sí. Yo tengo acá mi café, así que haremos la charla de café No hay problema. al estilo cuarentena. Está muy bien. Bueno, empecemos hablando de un tema que recién acaba de ocurrir ayer, ¿no? Que es el nuevo proyecto de reforma de las pensiones que la señora Carmen Omonte ha lanzado y que es vuelta a lo mismo, es decir, crear un nuevo organismo estatal que se ocupe de manejar las pensiones, incluyendo las pensiones privadas. Ahora, no sé cuánta información tienes tú al respecto. Coméntanos un Bueno, poco sobre... básicamente lo mismo que tú. Se contempla que una parte de las pensiones, en realidad no todas, no sería un retorno completo al sistema antiguo del IPS, sino sería un retorno parcial, porque una parte de las pensiones privadas iría en un fondo común, pero ya eso, aunque sea una parte, es una afectación, sin duda, poco imaginativa de la propiedad privada y de los fondos privados, ¿no es cierto? Lo cual echa una luz de alerta porque ya estaríamos ante una intromisión de la política claramente en una institución financiera que debiera ser de la mayor confiabilidad de las personas, ¿no? Ya que están dejando a estas instituciones la responsabilidad de guardar su ahorro, forzado, es cierto, pero ahorro al fin. Yo lo que lamento, Dante, más allá del mecanismo en sí, porque hay un tema de ingeniería financiera ahí que resolver, incluso algunos pensamos que no va a terminar dando las pensiones universales a todo el mundo. Hay otros mecanismos que se podrían probar. Yo en lo personal soy amigo de hacer un fondeo que incluya una parte del IGB, por ejemplo, y otros vectores de complementación. Eh, Obviamente no para subir el IGB, sino para utilizar el actual IGB, que tú recordarás que nuestro IGB actual era provisoriamente de 19%, ¿no? Porque era menor, era de 18%, y ese provisorio se quedó por 20 años. Entonces, ahí hay un margen que podríamos destinar, por ejemplo, a un fondeo universal, y dejar el fondeo privado en las manos privadas, mejorando seguramente la gestión de las AFPs para reducir los márgenes de administración, pero sin duda alguna sin ninguna intromisión, que como te digo, es el trasfondo del problema. Que los pensionistas miremos que el Estado con una norma, porque alguien tomó la calle, ¿no? Te pueden cambiar reglas de juego de una manera tan grosera. Y a mí me preocupa mucho que Carmen Omonte, porque tengo un cariño particular, una simpatía particular, y a quien no la tenía en el bando de los estatistas, termine promoviendo con su nombre una iniciativa de este tipo, máxime cuando César Acuña, que es el líder de su partido, es más bien el ejemplo del emprendedurismo libre, ¿no? Es el empresario que se hizo justamente básicamente el libre mercado, porque el mundo en el que se movió Acuña para hacer su fortuna fue el mundo en el cual se mueven los empresarios peruanos natos, ¿no? Los empresarios que luchan contra todo ventarrón en contra y que salen adelante y hacen su fortuna. Bueno, Pero pues esto que ha hecho Carmen es completamente opuesto al espíritu de César Acuña. parece que no tiene mucho consenso en su propio partido, ¿no? Porque yo he escuchado críticas que vienen de ese sector. Sí, y lo problemático, más allá del consenso dentro del partido, es que estamos ante una contienda electoral donde los partidos deben dar señales claras.
Claro. Entonces, como yo tuiteé hoy en la mañana, a mí me genera una preocupación, y creo que el director también, que APP termine un poco siendo un conglomerado de diferentes cosas, ¿no? Un poco como el Pero coronavirus, ese es que un tiene problema, las antenitas por todas partes ese es un y que problema puede de todos los convertirse en cualquier partidos cosa. casi. Ese es un problema de casi todos los partidos, incluyendo Fuerza Popular, hasta el PPC tiene sector acaviarado. Sí, pues, ese es un problema de todos los partidos, tienes razón, porque tratan de llegar a todos los electores, lo cual es un error, ¿no? Eh, yo aspiro, pretendo que la propuesta en la que estoy ahorita militando, que es la de Hernando de Soto, sea una alternativa diferente, porque Hernando tiene un rótulo muy grande como liberal clásico, ¿no? Claro. De muchos años, ¿no? Entonces yo, digamos, no creo que un hombre de la edad que él tiene, ya frisando los 80 años, pueda torcerse, ¿no? Por el electorado. Yo espero eso El y problema, creo que así va a ser, que no se va a torcer, ¿no? Pero, el problema no es el líder. A veces uno puede confiar en el líder, sobre todo cuando ya tiene las ideas claras durante varios años, como es el caso de Hernando de Soto. No tanto de otros líderes que recién aparecen y no se sabe, pues son chicha y exacto. limonada. Mm. Pero Hernando de Soto tiene una trayectoria muy amplia y ya podemos confiar en cuál es la línea de su pensamiento. La duda viene cuando empiezan a armar el equipo, Ah, bueno. armar las listas, y por ahí se empiezan a meter, ¿no? Entonces nos encontramos de repente, como le ha pasado a Keiko Fujimori, con traidores inclusive, ¿no? Entonces, esa es la Sí, duda que pues. tenemos con los No, no, partidos. no, pero esa duda, Dante, es ya estructural y transversal a todos los partidos, ¿no? No es un tema de Soto, de Keiko Fujimori, o de Forsyth, o de Verónica Mendoza. Es un problema en general porque nuestro sistema de partidos no es tal, ¿no? O sea, es un sistema en realidad de agrupaciones que se conforman para participar en procesos electorales. Un partido político no solamente mira el tema de la llegada al poder, sino mira fundamentalmente cómo se sostiene en el poder. Y eso es lo que hacen las maquinarias partidarias de peso, ¿no? En el mundo. O sea, uno cuando vota por el Partido Republicano o el Partido Demócrata en Estados Unidos, uno sabe que puede discrepar con cualquiera de los dos o con los dos. Pero cualquiera de los dos tiene idea de qué cosa va a ser, ¿no es cierto? Y no van a estar aprendiendo en el camino. Eso lo tenemos claro. Acá nosotros no. Nosotros somos organizaciones para llegar al poder, pero una vez en el poder tenemos que echar mano de lo que tengamos y Claro, ahí es donde se nos cuela un montón esto de es un gente. poco como el descentralizado de fútbol. Cada vez que empieza un campeonato, empiezan los jales, ¿no? Ah, pero ese es otro proceso, ¿ah? Y es correcto lo que dices. Y Claro. otro proceso, pero que Tenemos, igual que en tiene el todo que fútbol, ver. tenemos jugadores que se han paseado 2 veces por todos los partidos Sí, y pero ahora, es que lamentablemente ocurre precisamente como consecuencia de lo anterior, ¿no? Cuando tú ves que los partidos no quieren formar partidos, sino terminan siendo, vamos a decirlo, ¿no? Muchas veces hasta emprendimientos familiares, ¿no? Yo alguna vez lo comparé con las empresas familiares, ¿no? Que básicamente el clan de los Acuña, los Fujimori, o ahora del señor Forsyth, que el papá le pone el partido, y así sucesivamente. Cuando estamos con partidos de ese tipo, pues es complicado moverse dentro de ellos, ¿no? Porque ya, si no estás en la cúpula, no estás, ¿no? Y entonces tienes que buscar otros canales si quieres participar en política. O sea, lo del efecto descentralizado futbolístico es consecuencia de lo anterior. Si tuviéramos partidos realmente fuertes, sólidos y partidos políticos reales, uno podría hacer una dinámica dentro del partido. Yo te pongo el ejemplo solamente para redondear la idea. Conozco muy de cerca el proceso, por ejemplo, hondureño de política, ¿ya? Y son dos o tres partidos políticos, recientemente son tres, ¿ya? Y la gente ahí, un chico de 27 años, sabe que puede proyectarse a ser concejal, a ser alcalde, a ser diputado, a ser vicepresidente y a ser presidente. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una línea de carrera y nadie se está cambiando, porque saben que dentro del partido tienen una movilidad. Acá no tienes esa movilidad porque hay una suerte de patronazgo que no te permite. y otra cosa que debemos aprender de una vez por todas es que las leyes no crean instituciones, ¿no? Yo recuerdo que fui uno de los pocos críticos en la época de Toledo
en que, ¿te acuerdas? En la época de Toledo había una fiebre de hacer leyes para todo, ¿no? Claro. Y se firmaban con pompa, con escenarios fastuosos, y como si con una ley iban a cambiar la historia de la República. Y allí salió pues esta famosa ley de partidos políticos y yo fui uno de los pocos que se oponía, porque todos estaban felices que al fin iba a haber una ley de partidos políticos, añorada ley de partidos, exigida, soñada ley de partidos políticos. Y bueno, ya pasaron 20 años y ¿qué tenemos? Bueno, a ver, eh, es un buen punto el que tú planteas, ¿no? Las leyes crean instituciones, eh, yo creo que pueden ayudar a crear ciertas condiciones para que las instituciones se den. No las crean, de pronto no las crean completamente. Pero sí, por ejemplo, es cierto que las leyes, y aquí un poco lo llevo al terreno congresal, las leyes pueden de alguna manera encaminar ciertos incentivos para que se constituyan las instituciones. Al final las instituciones, tú y yo sabemos, que se configuran y se fortalecen por el clamor de la propia gente, ¿no? O sea, la gente va construyendo instituciones. Por ejemplo, nosotros aprendimos como país a respetar al Banco Central de Reserva, ¿no? Entendimos de alguna manera, ¿no es verdad?, que había que darle una autonomía para evitar caer en lo que caímos en los años 80. Pero no podemos negar que también ha habido un amparo de la norma legal para que el Banco Central esté blindado. Sin embargo, yo creo que tú vas a un tema mucho más complicado. El pensar que las leyes de por sí van a cambiar la realidad institucional, económico, social. Y ahí sí te daría toda la razón, ¿no? Porque ahí estamos llegando a aquellos que dicen hay que cambiar la constitución para que mejoren las cosas y no entienden que las constituciones son pactos sociales para otro tipo de acuerdos, ¿no es cierto? Pero que no pueden chocar con temas técnicos como por ejemplo la economía, ¿no? Y eso es a veces lo que no se entiende. Y lo que más me preocupa a mí en este aspecto de las leyes políticas, ¿no? Las leyes que tratan de regular la política, mira, es que el origen de todas estas leyes es un sentimiento aversivo, de odio, son reactivas, ¿no? Salen por reacción a algo. Incluso esta misma ley que estamos comentando al principio de la reforma de pensiones ha salido del odio. Se han pasado 20 años difamando a las AFPs, odiándolas porque ganan dinero y no pierden, ¿no? Ese es el odio que más tiene la gente, porque las AFP ganan dinero y no pierden. Entonces, se les ha atacado permanentemente y ahora tenemos una ley que es producto de esa persecución y de ese odio antiempresa privada. Y en el lado político pasa exactamente lo mismo. O sea, las leyes políticas se hacen por odio. Las reformas políticas que acaba de hacer Vizcarra, por ejemplo, cambiando la constitución con referéndum y todo, ha sido producto del odio, ¿no? De ir a chancarle a los políticos y impedirles la reelección porque 2 o 3 forajidos allí se aprovecharon, pero cuando los números dicen pues que los que salen reelegidos son la mínima parte. Entonces, ¿por qué se hacen estas reformas que no tienen sustento real en los hechos, en los números, en las estadísticas, en las cuentas, sino en el odio, ¿no? Quieren satisfacer un sentimiento popular, como tú dices, ¿no? De allí salen. Bueno, Entonces, no vamos a llegar a ningún lado con ese tipo de leyes. bueno, a ver, yo diferencio las cosas. Yo soy de los que cree que las leyes son importantes establecen el marco jurídico sobre el cual se juegan los partidos de diferentes cosas, ¿no? Con lo económico, lo social y muchas cosas, lo político también. Pero eso es independiente de quiénes hacen las leyes y cuál es el espíritu de los que hacen las leyes, ¿no? No podemos negar que hay países que tienen legislaciones que ayudan mucho, ¿no es cierto?, a la convivencia. La misma Constitución del 93, ¿no?, generó un amparo suficientemente amplio y sabio para que floreciera, por ejemplo, la economía de mercado, ¿no? No determinó la economía, pero sí generó el amparo, ¿no es cierto? Pero hay otras leyes que son diferentes, ¿no? Que tienen una connotación como las que he mencionado de Vizcarra o las leyes antimercado. Es correcto lo que dice, pero yo eso lo ubicaría más que en el plano de lo legal,
en el plano de lo antropológico, ¿no es verdad? Tú que eres un psicólogo connotado, sabes que el tema de psicología de masas pues influye también en muchísimas de los temas de las leyes, y el peruano tiene una suerte de eh, aversión al éxito, llamémoslo así, ¿no? Una cosa de, como quien dice, de no aversión al éxito en realidad, sino Una especie de envidia. valora el éxito porque quiere tener éxito, pero si otro tiene más éxito que él, quiere emparejar la cancha, sea igualándolo o sea achicándolo, ¿no? Y por supuesto hay un mensaje marxista que está dentro de nuestra educación, que básicamente se reduce a lo siguiente, ¿no? Si tú eres pobre es porque alguien es rico. Así, ese es Marx en una frase, ¿no? Si tú eres pobre es porque alguien es rico, ¿no? Alguien Tú no eres te ha pobre robado tu porque... riqueza. ¿Cómo? La teoría es que los pobres existen porque alguien les robó su riqueza. Por eso, por eso. Entonces, claro, si tú a eso le añades la parafernalia histórica, ¿no? Los españoles arrebataron a los incas tal cosa, los chilenos arrebataron a los peruanos tal otra, y va generando una cultura, ¿no? Del despojo, que yo le llamo, hace que la gente en general sienta que todo el mundo le debe algo a alguien, ¿no es cierto? O sea, todos los peruanos creemos que los demás nos deben cosas a nosotros, ¿no? Pero no hacemos nada nosotros por nuestros propios medios para salir. Entonces, eso yo creo que es un poco también la mentalidad que hay que cambiar a través de la educación. Por eso una de las cosas que para mí es importantísimo trabajar en esta experiencia política es el sector de educación. Yo estoy convencido que hay que tomar la educación Claro, para fines diferentes de los que tiene hoy día, ¿no? Que es básicamente un instrumento de adoctrinamiento político. yo creo que bueno, la educación está bien, pero hay otro nivel de ese tipo de educación que es el nivel del debate, que yo no veo en el país. En el país no hay mucho debate, ¿no? Hay más bien un sectarismo de posiciones y que nos cuesta a los liberales hacerle entender a la gente que forzar a que el Estado se meta en todo es contraproducente, ¿no? Eso me parece que sería la principal educación que hay que darle a la gente, porque yo noto en este país demasiado estatismo. Todo quieren que el Estado lo resuelva. Y mira lo que está pasando con los partidos, ¿no? La idea ha sido que el Estado se meta dentro de los partidos, ¿no? Les revise sus papeles, sus planes, sus ideologías, sus doctrinas, sus procesos electorales, su democracia interna. El Estado se va a meter hasta el baño para ver cómo está en los partidos políticos. ¿Y qué cosa ha resuelto? Nada. Seguimos con los vientres de alquiler, con las combis electorales, con los clubes de Toby, con los partidos familiares. No ha cambiado nada. Pero le hemos dado un tremendo poder a una burocracia que hoy día te exige tontería y media para postular, ¿no? Entonces, Claro. eso es todo lo que hemos hecho. El problema es que cuando tú le das poder al Estado, terminan aplastándote. Lo que pasa, Dante, aquí tú sabes que tú y yo tenemos siempre diferencia de matices, ¿no? Porque por ahí yo soy un liberal menos adverso al Estado que otros liberales. Y yo lo reconozco. Y eso me ha valido que alguna vez se me diga que no soy liberal, pero igual, da lo mismo ahorita. Lo que quiero decirte es que tú tienes toda la razón, yo te la doy. Pero cuando tú miras el otro lado y tú observas, por ejemplo, que los partidos políticos, como tú bien dijiste, dejan entrar a cualquiera, ¿no? A cualquiera que pone un poco de plata, va, te conviertes, tienes el número 2 en la lista, el número 1 en la lista, ¿no? Donde tú ves que los partidos políticos en su foro interno también han hecho por sí mismos como organizaciones privadas tremendo desastres. También uno se pone a pensar si es que es necesario algún tipo de control, de regulación externa, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir, yo creo que es un tema al final de la propia sociedad, ¿no? Si una sociedad no tiene autorregulación, autocontrol, entonces el control tiene que venir de afuera. Lo estamos viendo con la cuarentena, por ejemplo, donde seguramente tú te cuidas, tú tienes padres mayores, tienes una suegra también mayor, te cuidas, te proteges, eres prolijo, ¿no? Pero de pronto otra gente no es así. Y de repente esa otra gente es la que termina contagiando el virus en tu casa y tampoco es justo, ¿no? Entonces, ¿quién controla qué? Es un poco el huevo de la gallina, ¿no? Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el sector de educación, ¿no? Que yo al principio estaba muy en contra de la SUNEDU, ahora creo que la SUNEDU debe mejorar, pero creo que es necesario algún tipo de mirada
porque por desgracia la antigua Asamblea de Rectores se convirtió en un organismo absolutamente mafioso, ¿no? O sea, también hay que mirarlo por ese lado, ¿no? Entonces, cuando no hay una autorregulación privada, le estamos abriendo el camino a la regulación estatal, que es lo que menos queremos, ¿no? Y entonces ahí vienen los gobiernos que se sienten con derecho de decirnos cuándo salimos y cuándo no salimos, como está pasando ahorita con la cuarentena, ¿no? Donde esta cuarentena, a diferencia de la anterior, que todavía era sujeta de alguna controversia, porque estábamos aprendiendo de la pandemia, ahora sabemos que la cuarentena total no resolvió el problema, ¿no? Y es más, lo empeora porque empeora la economía. Entonces, ahora volvemos a lo mismo y esta vez no se justifica por ningún lado, pero lo hemos vuelto a aceptar mansamente y no me parece un error. Sí, bueno, interesante. Tiene que haber un balance, ¿no? O sea, definitivamente el Estado tiene un rol. Yo eso no se lo quito. El Estado tiene un rol. Pero lo que pasa es que acá queremos que el Estado nos resuelva todos los problemas y que el Estado se meta en todo. No, eso de ninguna esa es manera, mi eso de ninguna crítica, manera. ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de las pensiones, bueno, lo volvemos a descubrir, ¿no? Tenemos una serie de entidades financieras que están ofreciendo fondos de pensiones, pero se les ataca porque son privadas y porque ganan plata. ¿Y por qué no pierden? Porque ese ha sido el caballito de batalla, ¿no? Entonces hubo una mala época de la economía en donde la rentabilidad cayó, empezó a descender y todo el mundo se preocupó. ¿Y cuál era el argumento del ataque? Que los ahorristas pierden, pero las AFP no. Y viene Urresti, viene Vizcarra, y viene todo el cargamontón, y ahora tenemos el proyecto de la señora Monte metiendo todo el control al Estado. Entonces, siempre tenemos ese problema de creer que el Estado siempre va a ser la mejor solución cuando lo que pienso yo que deberíamos apuntar a crear institucionalidad en la sociedad, ¿no? Pero tú has dado la respuesta. Ocurre porque cuando suceden estas cosas, hay oportunistas, y tú los has mencionado por sus apellidos, Urresti, Vizcarra y demás, que aprovechan esa situación y exacerban un discurso de izquierda, vamos a decirlo así, de nuevo, donde tú estás perdiendo mientras los otros están ganando. Y eso indigna a cualquiera. Pero ahí viene mi réplica, ¿no es cierto? ¿Qué cosa han hecho por años, por años, porque ese es un discurso de hace muchos años? ¿Qué cosa han hecho, por ejemplo, los grandes empresarios? ¿Qué cosa han hecho los grandes intelectuales para contrarrestar esto, por ejemplo? ¿No? Por decirte, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están las acciones de los empresarios peruanos para contrarrestar el mensaje en los jóvenes de toda esta prédica izquierdista? No está. Entonces, claro, se gastan la plata ¿dónde? En los comunicados, ¿no? Cuando ya están con la soga al cuello, ¿no? Pero, por ejemplo, hay financiamiento, te lo voy a decir derechamente, hay financiamiento de Confiep o de la Sociedad Nacional de Industrias para, por ejemplo, producir revistas o producir libros que puedan reemplazar a los viejos libros de Kotler, de Peirce en las universidades. Hay proyectos académicos para eso. Hay proyectos para cambiar la forma de contar la historia, porque la historia siempre te la cuentan, oye, como a nosotros nos contaban la historia en los años 80, ¿no es cierto? Siempre el despojo, ¿no? ¿Hay alguna manera de contar de otra manera la historia, analizarla de otro punto de vista? No había un solo esfuerzo para eso. Y ese es el resultado de lo que estamos ahora mirando. Sí, pues desgraciadamente el empresario peruano no vislumbra la necesidad de invertir en su propia defensa, en la defensa del sistema capitalista a través de los medios, básicamente de los medios. A mí me preocupa mucho ver los medios no solamente capturados por caviares, que siempre están hablando, sino incluso los conductores. Los conductores no tienen un nivel intelectual adecuado, ni una versación, ni una cultura, como para estar tratando algunos temas, como por ejemplo el tema de pensiones, ¿no? A mí me espanta cuando una conductora
se pone a hablar como si estuviese gritando en el mercado, discutiendo con otra Como si vendedora, supiera. ¿no? Y dice, por ejemplo, lo he escuchado, anoche lo he escuchado, dice, las AFP hacen lo que quieren con nuestro dinero, lo ponen aquí, lo ponen allá, y no nos consultan. Oye, mire ese razonamiento, Claro, ¿no? claro. Es que es una barbaridad y esta gente llega a millones de personas y Así ese es. mensaje llega y claro, motiva, provoca emociones, ¿no? Encontradas y miran mal pues a las AFP porque tienen este clase de discurso. Tienen nuestra plata, hacen lo que quieren, y lo ponen aquí y allá y no nos consultan qué hacen con nuestro dinero. Dios mío, ¿desde cuándo los bancos te van a pedir permiso para ver qué cosas hacen con tus ahorros? ¿O a quién se lo prestan o dónde lo invierten? En fin. No, es que hay que ponerlo más fácil, pues. Yo explicaría de otra forma. Yo diría, cuando el papá o la mamá en la casa consultan a los niños de 8 o 9 años sobre qué van a comer en el día, ¿no? A ver, quiero ver si tu mamá te consultaba si querías pollito a la brasa o querías oyuquitos. A ver, cuéntame, ¿tu mamá cuántas veces te consultó? O sea, Claro. a mí no me consultaba, Bueno, ¿no? O ese sea, es lo que te un... quiero decir es que falta, o sea, a ver, nos quejamos de toda esta actitud, pero tú has dado en el clavo, por ejemplo, los medios de comunicación. Esas personas que tú estás mencionando, ¿dónde han estudiado? Yo te aseguro que no han estudiado en una universidad pública, han estudiado en una universidad privada que está ubicada en Surco, en San Isidro, en Miraflores, en algún lugar de esto, ¿no es cierto? En esas universidades, ¿no es cierto? Se replique el mismo mensaje en educación estadística. ¿Ya? Es un mito que hay universidades pro mercado y universidades pro estatista. No, todas son pro Estado. ¿Ya? Y Todas. otra cosa, el Solo patriotismo. para redondear la idea, solo para redondear la idea. Entonces, no podemos pedir, ¿no? Que el mensaje sea diferente. Lo que sí podemos hacer es buscar de contrarrestar ese mensaje. Pero ahí vuelvo a preguntar, ¿dónde está el apoyo privado para eso? ¿No? No Claro. existe. Y la otra parte que utilizan es el nacionalismo, ¿no? La otra es el patriotismo. Empiezan a decir, estas son empresas chilenas, los chilenos han venido, ¿no? O como dice nuestro querido amigo Nicolás Lucar, ¿no? Que la plata de las AFP debe ser utilizada para invertir en empresas estatales, nacionales y hacer fortalecer nuestra red. ¿Eso ha Entonces, dicho? No te creo. bueno, imagínate, o sea, Ya. estamos pues de locos. Ellos quieren utilizar nuestra plata, ellos sí quieren utilizar nuestra plata para sus proyectos políticos. Claro. Y bueno, eso es un disparate, pero Bueno, es que así, tú sabes, así dan esos mensajes. pero tú sabes que periodistas y gente en general que pues añora los tiempos del Velascato, ¿no? Está claro, ¿no? Más empresas públicas, más intervención, en fin. Porque la gente tiene que entender algo, ¿no? Los que buscan que el Estado sea más grande quieren dos cosas, en realidad. Quieren un aparato más grande para poder gastar más plata, lo que significa clientelismo, ¿ya? Y por otro lado, quieren un aparato más grande para que haya más entramado burocrático para esconder la corrupción. Porque cuando el Estado es más chico, es más esbelto, es como una persona, a ver, para que se me entienda, ¿no? Una persona cuando está esbelta, el más mínimo rollito se le nota, ¿no es cierto? Pero cuando una persona está gorda, ¿no es cierto? Le puede salir los rollos por todas partes y ya da lo mismo, nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, si queremos más vigilancia sobre el Estado, tenemos que pedir un Estado esbelto, porque ese Estado esbelto sí va a cuidar la plata de la gente. Pero hay que explicarlo así. Esto te lo estoy contando yo a ti. Estamos hablando entre dos personas. Pero esto tendríamos que hacer muchos mensajes similares para que nuestro pueblo entienda, porque nuestro pueblo está pensando hoy día en cómo para la olla, qué cosas van a vender, cuántas mascarillas van a vender para poder darle de comer a sus hijos mañana en la mañana o ahora en la noche, ¿no? Claro. Están en otra preocupación, ¿no? Hay que darles las cosas muy en pastilla, muy digeridas. Y nosotros queremos, hay una crítica a los liberales, ¿no? Que queremos presentarnos a la discusión con 4 tomos de Mises, Hayek, Rothbard y Adam Smith, ¿no es cierto? Para que lo entiendan nuestro pueblo que están dando una carretilla, están dando un mototaxi o están vendiendo comida o anticuchos una noche de viernes. Eso
es un error de arrogancia que tenemos nosotros que romper y bajar al llano, pero con un trabajo persistente, no solamente de un mes, 2 meses, sino un trabajo largo y permanente. Muy bien, interesante tus comentarios y tus conceptos. Bueno, todavía queda mucho por conversar, pero vamos por partes. Vamos a cortar ahora para seguir con las labores diarias y a ver, retomaremos estos puntos que todavía quedan muchos cabos sueltos, ¿no? O sea, falta Sí, no, todavía claro. mucho que hablar. Pero vamos a terminar acá. Te agradezco mucho, Eugenio, por tu tiempo, tu dedicación. Recuérdame, ¿con qué número vas en la lista de Avanza Perú, En la no? lista Hernando de Soto avanza país con el número 16. Avanza País. Y déjame decirte algo, aprovecharé para un Publicherry. Si yo llego al Congreso por el beneficio del voto, una de mis prioridades va a ser desactivar a Leo Monte, ¿eh? Porque me parece, aunque me cuesten votos en este momento, ¿eh? Por favor. Muy ¿Ya? bien. Seguro me está contando un montón de votos, No, ya pero tienes esa ley es una mala ley y yo voy a ser uno de los que más voy a pelear porque esa ley vuelva atrás y discutamos una ley seria, con economistas serios, con economistas además que no estén vinculados a las AFPs, pero tampoco estén vinculados a intereses subalternos, sino que gente seria que quiera una solución seria al problema de las pensiones, que todos queremos que se resuelva, pero que no se resuelva a la mala ni a la costa de violación de derechos de propiedad de tantas y tanta gente. Muy bien, vamos a enterarnos más de este proyecto y lo retomaremos, pues, De acuerdo. Lo discutiremos tal vez mañana o cualquier otro día. De acuerdo. Gracias, Eugenio. Un abrazo. Que te vaya bien. Un abrazo. Igual para ti. Gracias por tu... Amigos, esto fue una conversación muy interesante de charla de café con Eugenio de Medina y los espero para una próxima edición. Hasta luego.